Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver la farmacología en pacientes sistémicos con diabetes. Soy Hernán Molina Delgado, cirujano dentista, egresado de la Universidad Católica de Santa María, especialista en cirugía bucal y maxilofacial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en educación superior por la Universidad Científica del Sur y actualmente jefe de la unidad de odontoestomatología clínica y quirúrgica del Hospital de Emergencia de El Salvador. Antes de empezar con todo, vamos a ver qué es la diabetes. Entonces, la diabetes vendría a ser una reunión de un conjunto de trastornos metabólicos, ¿ya? Y esto se hace de forma crónica. ¿Y qué pasa con esto? Que va a haber un aumento significativo de la concentración de glucosa en el torrente sanguíneo. Y esto ocasiona que dé como resultado defecto de la secreción y la acción de la insulina. Y quiere decir que la insulina se va a ver disminuida en su acción de poder pasar esa glucosa que está en el torrente sanguíneo hacia las unidades de donde debe ser almacenada. Entonces, la hiperglicemia crónica se asocia con un daño crónico a largo plazo. Y esto sobre todo se da en diferentes órganos de nuestro organismo, como por ejemplo tenemos los ojos, los riñones, los nervios, el corazón y también los vasos sanguíneos, ¿ya? Y esto es según la Asociación Americana de la Diabetes. Vamos a tener una clasificación en donde vamos a encontrar tres tipos de diabetes. Anteriormente se clasificaban en dos grandes grupos, pero actualmente hasta tres. En la primera es donde entra a tallar más que todo la falta de insulina. Y esta falta de insulina mayormente es de tipo de que el paciente nace con ello, ¿ya? En donde las células del páncreas, sobre todo las betas, están precisamente, no secretan nada de insulina, por lo tanto, el paciente se tiene que estar inyectando esto prácticamente todos los días. En la segunda va a haber la insulina, pero no en la cantidad necesaria, por lo tanto es un déficit. Y esta es la insulina tipo 2, que es la más común. Y la tercera, que ya en otros tipos específicos, en donde ya se asocia a defectos genéticos, por ejemplo, en la función de las células beta del páncreas, y también defectos genéticos, por ejemplo, en el procesamiento, en la acción de la insulina, por defectos pancreáticos exocrinos, por ejemplo. También hay muchos casos que están asociados a fármacos y también a síndromes genéticos asociados con este tema de la diabetes. Nuestros pacientes que tienen diabetes, sobre todo el tipo 2, que es la mayoría de los pacientes, van a tomar varios hipoglicémicos orales. Por ejemplo, acá tenemos una lista bastante grande con diferentes tipos de mecanismos de acción, el medicamento y efectos adversos que pueden ocasionar, pero el más importante es dentro de las vaguadinas, tenemos la metformina. ¿Ya? Este es el más importante de esta medicación de los diabéticos tipo 2. Esto es importante saberlo, ver qué clase y categoría tiene y de acuerdo a ello también eh, consultar a nuestros pacientes qué medicamentos toman, cuál es su dosis diaria, de repente incremento, disminución o de repente si se asocia con otro medicamento. Por lo tanto, tenemos que tener amplia información de ello. ¿Qué consideraciones farmacológicas vamos a tener nosotros cuando vamos a tratar a un paciente diabético? Lo primero, tenemos que estar al pendiente de las interacciones medicamentosas, porque hay diferentes tipos de drogas que van a interactuar, por ejemplo, con el tratamiento hipoglicemiante de los medicamentos que toma el paciente. Entonces, por ejemplo, el más común que se puede ver acá es el acetaminofén, que sería el paracetamol, y los AINES, que es lo más común que nosotros vamos a darle a nuestros pacientes. ¿Y esto qué van a hacer? Van a tener una acción hipoglicémica. ¿Qué quiere decir? Que el paciente cuando toma el paracetamol o algún AINES conjunto con otros medicamentos y también con la enfermedad que tiene el paciente, va a tener un sinergismo, por ejemplo, si toma con metformina o otro hipoglicemiante, entonces va a tener sinergismo y va a tener una acción hipoglicemiante mucho mayor. Entonces, tener en consideración estos medicamentos que van a interactuar con los medicamentos que toma diariamente nuestros pacientes. Y después, de forma contraria, vamos a tener alteraciones de medicamentos, por ejemplo, los bloqueadores de canales de calcio, los corticosteroides. Esto es muy importante en el caso de nosotros, la epinefrina, la fenitoína para los pacientes que convulsionan, productos tiroideos, tiazidas. Estos van a tener un efecto contrario a los ya descritos. Van a tener un efecto
hiperglicemiante. ¿Qué quiere decir? Que va a aumentar la concentración de glucosa en sangre. Y teniendo en consideración este efecto hiperglicemiante que tiene la epinefrina, entonces podemos indicar que la epinefrina va a antagonizar la acción de la insulina, ¿ya? Porque la insulina va a ser un hipoglicemiante, mientras la epinefrina sería un hiperglicemiante. Y esto puede causar hiperglicemia, entonces tener bastante cuidado en ello, ¿ya? En estos recuadros, como ustedes ya saben, van a tener el nivel de evidencia y el grado de recomendación de acuerdo a lo que se esté entregando en cada diapositiva. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Por ejemplo, en los procedimientos quirúrgicos pueden reajustarse las dosis ya de la insulina o también el régimen de las drogas antidiabéticas orales. Eso es muy importante. Y el odontólogo debe consultar a su médico tratante, ¿ya? Eso es muy importante al momento de nosotros tratar este tipo de pacientes. El anestésico local, como vimos, se recomienda sin vasoconstrictor, ¿ya? Porque muchas veces nuestros pacientes, eh, aparte de tener la diabetes, también tienen enfermedades cardíacas que son mayormente entrelazadas una enfermedad con la otra. Por lo tanto, eh, es, es menester que todo este tipo de pacientes que se le va a hacer algún tipo de tratamiento no sea tratado con anestésico local con vasoconstrictor. Y también por la epinefrina que contiene va a hacer que tenga un efecto hiperglicemiante. Ahora vamos a ver el manejo odontológico de un paciente que presenta, por ejemplo, un ataque de hipoglicemia durante una consulta odontológica. Nosotros, nosotros podemos ver pacientes que tienen hiperglicemia, por ejemplo, más allá de 180 miligramos por decilitro. Me acuerdo que he llegado hasta ver a pacientes con 500, 600, dependiendo. Pero eso no es tan malo, ¿ya? Obvio que es malo, pero no es tan malo como tener a un paciente en una consulta y que se le va a hacer un tratamiento o algún tipo de procedimiento y que sus índices de glicemia sean por debajo de 60. Y cuando son muy inferiores a esto, ¿qué pasa? Que el medicamento, o sea, la energía que tiene que llegar al cerebro ya no va a funcionar. Por lo tanto, vamos a tener ciertas situaciones. Por ejemplo, este es el manejo odontológico para un paciente con ataque de hipoglicemia, pero con un paciente consciente. ¿Ya? El paciente va a estar consciente, pero sí va a estar con la medición de la glicemia por debajo de 60. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que administrar, en ese caso, 15 gramos de hidratos de carbono, ya por vía oral. Esto puede ser la mitad de un refresco y también se le puede adicionar 4 onzas de jugo de fruta y 3 o 4 tabletas de glucosa. Si el paciente, por ejemplo, tomen inhibidores de la alfa glucosidasa, esto se puede usar glucosa y no sucrosa o fructuosa. Por lo tanto, es muy importante ello. Cuando el paciente está consciente, se debe repetir la prueba de la glucosa nuevamente después de haber iniciado la etapa anterior. Se esperan 15 minutos y se le hace nuevamente una toma de glicemia, ¿ya? Puede ser con el tester, que se hace el pichoncito en el dedo, se extrae una gotita y se mide en el glucómetro. Si el nivel de glucosa es más de 60, es más de 60 gramos por decilitro, no hay ningún problema. Entonces el paciente con menos de 60, ahí se va a ver problema, porque tendríamos que repetir nuevamente el tratamiento de los 15 gramos de hidratos de carbono y comprobar nuevamente 15 minutos después y así sucesivamente hasta que el nivel sea superior a los 60 miligramos por decilitro y en ese entonces ya remitimos al paciente a su médico tratante. Entonces tenemos dos vías. La primera es dar la medicación, o sea, restituirle la glucosa que se ha descendido, ¿ya? Primero dándole la glucosa y la segunda es viendo si es que esta glucosa alcanzó el límite mínimo, que sería 60, si sobrepasa es a buena hora, pero si todavía no llega a los 60, nuevamente repetimos el primer paso y nuevamente repetimos el segundo paso, que es hacer la medición
Después de los 15 minutos, hacer la medición con el glucotest. Si está arriba de 60, buena hora. Si está por debajo, nuevamente se repite el paso 1 y hasta que pueda llegar por encima de los 60 miligramos por decilitro. Ahora la situación, cuando tenemos un ataque de hipoglicemia, pero el paciente está inconsciente, el paciente no va a responder. Entonces, en ese entonces, lo que nosotros tenemos que favorecer es un acceso de vía intravenosa, ¿ya? Y en este entonces se administra de 5 a 25 gramos de dextrosa al 50%. Y esto se hace de manera inmediata, hasta que se recupere y el paciente se pueda remitir a su médico tratante. Cuando el paciente está inconsciente y cuando no tenemos un acceso a la vía intravenosa, porque de repente estamos muy nerviosos, de repente no manejamos la vía intravenosa y estamos con el paciente y no tenemos quien nos ayude, o de repente no tenemos en el consultorio de repente un avocado, una vía de venoclisis, o de repente no tenemos una dextrosa a la mano, entonces también lo que se puede hacer es aplicar ya gel de glucosa dentro de la boca del paciente, ¿ya? Y esto se trata de 1 miligramo de glucagón, ya también se puede tratar con la vía intramuscular, que es una vía mucho más sencilla, o también subcutánea. Y esto hará que el paciente pueda despertar o salir de su inconsciencia dentro de los 15 a 20 minutos después de haber aplicado el glucagón, o también después de haber esparcido este gel por debajo de la boca. Y si el paciente, por ejemplo, sigue inconsciente, se va a repetir la prueba de glucosa de sangre en 15 minutos y se establece una vía intravenosa y se informa al médico tratante de forma inmediata. Esos serían los pasos que se realizarían con un paciente que tiene un ataque de hipoglicemia, o sea, por debajo de los 60 miligramos por decilitro cuando se le ha hecho el hemoglucotest. Entonces, si tenemos una vía, un acceso de vía periférica, por ejemplo, una vía endovenosa, bueno, podemos darle la terapia por allí. Pero si no la tenemos, ya tenemos dos vías más. Una vía, por ejemplo, la sublingual con el gel, o si no, una intramuscular, que prácticamente todos los manejamos. Entonces no habría ningún problema de aplicarle también, pero siempre y cuando tengamos esos insumos en un botiquín. Ahora vamos a ver el manejo odontológico de las lesiones que se pueden haber en los pacientes diabéticos. Normalmente el paciente diabético va a tener ciertas lesiones en boca y nosotros tenemos que ayudarle a que esto se pueda disminuir para que pueda comer bien, para que pueda tener confort al momento de realizar sus actividades. Muchos casos van a haber candidiasis orales, ¿ya? Los medicamentos tópicos pueden ser libres de azúcar, esto es indispensable. Si la terapia tópica, o sea, a usted le han dado de repente una crema, un gel o algo antifúngico de vía tópica, no funciona dentro de los primeros 10 días, se debe requerir de repente ya una terapia antifúngica de forma sistémica. Por lo tanto, en ese entonces remitir a su médico de cabecera. Otra lesión que causa bastante molestia y también tienen bastante este tipo de pacientes son los herpes simples. El tratamiento debe ser de forma temprana, ¿ya? Este tipo de paciente se le recomienda utilizar aciclovir de forma oral, ¿ya? Y esto, más que todo, es para reducir la duración que tiene este tipo de virus, que se puede dar estas formaciones de vesículas que después se agrupan y forman ya una costra prácticamente. Y esa más que todo es la parte de repente la molestia, el picazón o de repente la parte estética que puede ocasionar en este tipo de pacientes. Ahora vamos a ver otras patologías que presentan este tipo de pacientes, como el síndrome de la boca quemante, ¿ya? En este caso, los pacientes van a sentir la sensación de que como que les quemase la boca, y esto se da sobre todo cuando hay pacientes que tienen hiposalivación o poca cantidad de saliva en boca, y esto hace que aumente también la sensación de la quemazón, y peor aún si es que está con candidiasis. En estos casos se utiliza la amitriptilina para mejorar este tipo de casos. Después tenemos las enfermedades periodontales. Vamos a tener diferentes tipos de pasos. Por ejemplo, antes del procedimiento, nosotros tenemos que evaluar, ¿ya?
todas las complicaciones quirúrgicas que haya tenido el paciente previamente al procedimiento. También tenemos que evaluar el estado general de la glicemia. ¿Qué quiere decir? Normalmente el paciente tiene un control, un seguimiento de su glicemia. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle de repente, si es que sus niveles no son un promedio o no son en una meseta, o de repente tiene muchos altos, muchos bajos y no tiene algo constante, pedirle de repente una hemoglobina glicosilada y ver cómo está ese resultado. Y después nosotros tenemos que revisar las complicaciones sistémicas que haya tenido este paciente, y durante el procedimiento el manejo de la anestesia debe ser sin vasoconstrictor. Y de lo posible, el procedimiento debe ser lo más atraumático posible. O sea, no realizar grandes colgajos o grandes osteotomías, sino hacer lo menos posible, pero que ayude al paciente. Y después del procedimiento, el paciente va a estar con una dieta normal, ¿ya? Para evitar la hipoglicemia. Otro procedimiento que en combinación con el antibiótico, por ejemplo, con la tetraciclina, ya en este caso un tratamiento periodontal, cuando hay periodontitis avanzada, un aumento del éxito del tratamiento se da cuando se produce la influencia positiva que tiene este tratamiento para el control de la glicemia, porque pacientes con periodontitis crónica va a ser que de repente su tratamiento no sea muy exitoso, no tenga mucho éxito, o de repente sus controles no van a ser muy buenos, pero cuando se le asocia a que tienen una buena salud bucal, esos controles van a ser mucho más favorables. Por lo tanto, este tipo de pacientes se le debe hacer un control exhaustivo de su salud periodontal, y también, en este caso, los pacientes controlados pueden o no requerir, por ejemplo, un antibiótico, pero en nuestro medio tenemos que eso tocarlo con pincita y de lo posible siempre medicar. Entonces vamos a tener tres ideas fuerzas que nos vamos a llevar nosotros a la casa. El primer punto, vamos a elegir la medicación. Ver medicaciones que, dependiendo cómo vaya el paciente, al momento de yo le dé un medicamento que tenga un efecto, por ejemplo, hiperglicemiante, o tener otro medicamento que le tenga un efecto hipoglicemiante, dependiendo que esté tomando el paciente. Porque recordemos que el paciente seguro no tiene solamente diabetes, de repente hipertenso, de repente tiene otra enfermedad, o de repente convulsiona, porque hay medicamentos como la fenitoína que también pueden ocasionar este tipo de alteración. Por lo tanto, tenemos que elegir muy bien la medicación, evitar los vasoconstrictores, ya, sobre todo la epinefrina, ya. Tenemos que mantener la boca sana, ya, y esto nos va a ayudar a que el paciente controle muy bien su tratamiento de la glicemia, ya. Por lo tanto, vamos a ayudar al tratamiento final de este tipo de pacientes. Y el punto 3, que es muy importante, que tenemos que saber nosotros poder manejar las eventualidades que se pueden dar en el consultorio, dado que el paciente podría en algunos casos tener un efecto, por ejemplo, de un ataque de hipoglicemia, y de repente el paciente tiene ese efecto y de repente queda inconsciente. Entonces, tenemos que nosotros tener en nuestros consultorios, de repente en la zona donde nosotros trabajamos, algunos insumos que nos puedan ayudar en este entonces, y de repente hasta colocando algún tipo de gel, o tener de repente algo que sea eh, con nosotros lo ayude para este tipo de casos, y que pueda el paciente salir adelante sin tener mayor complicación. Por lo tanto, tener siempre en cuenta todo ello. Muchas gracias.